Le voy a dar la palabra al doctor Baroselli, que, como ustedes saben, además del cargo que hoy día tiene de Director Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje de Consumo, tiene una extensísima actividad académica en la docencia, en la investigación y también en la elaboración doctrinal. Así que bueno, sin más, le cedo la palabra al doctor Baroselli, que estamos escuchando. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. Ante todo, es un gran placer poder compartir con ustedes este encuentro de esta actividad que, como marcaba Jorge, es el puntapié de este camino de trabajo conjunto que espero que sea muy fructífero y sostenido en el tiempo entre la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Morón, para que converjan nuestras agendas y nuestros intereses en cuanto a la promoción de los derechos de las y los consumidores, especialmente de los consumidores hipervulnerables, para que se desarrollen actividades de formación y capacitación y para que también, bueno, a partir de esto surjan nuevas posibilidades para las y los colegas matriculados y también las y los consumidores encuentren espacios de asesoramiento, de patrocinio, de acompañamiento y de tutela y promoción de derechos. Para acompañar un poco la conversación, traje estas, a mí me dicen que no diga más filminas, porque parece que también es medio de modé. Pero a mí el Spanglish, hablar de slides, tampoco me gusta. Entonces, bueno, no sé, creo que ya se está pudiendo ver, ¿no? Bueno, el tema que nos convoca en la tarde de hoy es dar algunas pinceladas respecto de las acciones desarrolladas desde la Autoridad Nacional de Aplicación, en lo que refiere a la protección de las y los consumidores en este tiempo de pandemia que tristemente nos tocó vivir y que nos sigue tocando vivir, pero que bueno, también fue la oportunidad, como veremos, para muchas acciones que hemos desarrollado. Sin duda que, a mi modo de ver, la pandemia, por un lado, ha, en primer lugar, reafirmado algunas cuestiones. La pandemia del COVID-19, que sin duda ha tenido incidencias en el ámbito de lo económico, de lo sanitario, de lo social, de lo cultural, también en las relaciones de consumo ha tenido importantes incidencias y ha, por un lado, a mi modo de ver, reafirmado esta idea que siempre decimos los consumeristas de la vulnerabilidad estructural de los consumidores en el mercado, en especial algunas notas de esa vulnerabilidad, como la vulnerabilidad biológica, la vulnerabilidad del acceso a la justicia, la vulnerabilidad informativa, y también el rol que el Estado debe tener en relación a los derechos de las y los consumidores, teniendo un rol presente no solamente de promoción de estos derechos, sino también de regulación, de monitoreo y de control de la actividad de los proveedores en el mercado, para garantizar sus derechos y para también desalentar las prácticas abusivas en vulneración de los mismos. Eso también vamos a ver en el plano internacional ha fomentado también la profundización de las acciones de cooperación a nivel internacional, que también Argentina ocupa un rol muy importante en diferentes foros de integración y de cooperación. La pandemia, sin duda, quizá en los primeros tiempos, nos surgió y provocó muchas consecuencias. Sin duda que fue un tiempo, o es un tiempo, de proliferación de prácticas abusivas. Las prácticas abusivas están presentes siempre, pero sin duda que el tiempo de pandemia fue también un caldo de cultivo
para el surgimiento de nuevas prácticas abusivas, lo que llevó a nosotros como autoridades públicas a tener que rápidamente tomar medidas especiales en torno a esto. Y frente a las prácticas abusivas, básicamente lo que el Estado, a mi modo de ver, tiene que hacer es, por un lado, regular fuertemente, desalentándolas, y por otro lado, fiscalizando y controlando. La actividad regulatoria, como ustedes sabrán, fue muy intensa. A través de Jorge les vamos a compartir el compendio normativo que hemos elaborado desde la Dirección Nacional por todas las resoluciones y disposiciones que se dictaron tanto durante el año 2020 como durante el año 2021, que justamente se focalizaron especialmente en esto, en el combate a las prácticas abusivas. Pienso en la resolución referida a la suspensión de las garantías durante el tiempo del aislamiento social preventivo y obligatorio, como también todas las que se focalizaron especialmente en el consumo en los entornos digitales, que como ustedes saben, el tiempo de pandemia fue sin duda un gran empujón para ese fenómeno que ya existía, pero que la pandemia, merced a la situación de aislamiento, generó en muchos una digitalización forzada que potenció entonces la actividad de los proveedores en los entornos digitales, pero también con los riesgos y las consecuencias que eso trae aparejado. Pensemos desde las estafas por medios digitales en los servicios financieros, prácticas y cláusulas abusivas en los eventos de comercio electrónico, como el Cyber Monday o el Hot Sale, en las plataformas y aplicaciones de delivery, en la proliferación de lo que yo llamo los manteros virtuales, estos sujetos que ofrecen bienes y servicios en redes sociales y que después, cuando vienen los problemas, no sabemos quiénes son esos que están detrás de @camisaslindas o cosas similares en Instagram, en marketplaces de Facebook, entre otros, y que nos generan muchos desafíos al respecto. Bueno, ahí como Autoridad Nacional de Aplicación no solamente tuvimos una fuerte actividad regulatoria a través de la implementación del botón de arrepentimiento, la profundización del botón de baja, la obligación de la publicación de los contratos en las páginas web, de la información de los medios de pago, de la obligación de la difusión del link de la ventanilla única federal en todas las páginas web de los proveedores, sino también una fuerte actividad de fiscalización y control a través de más de 350 imputaciones de oficio que realizamos tanto el 2020 como entre el 2021, número que quizá muchas y muchos no le digan demasiado, pero son mucho más que todas las autoridades de aplicación nacionales de defensa del consumidor de 1993 a 2019 juntas, lo que motivó el dictado de más de 600 disposiciones de multa por más de 600 millones de pesos, también mucho más que todas las autoridades que nos precedieron juntas. El tiempo de pandemia nos marcó el horizonte de lo que teníamos que hacer. Bueno, recordemos allá por marzo envíos de supermercados que no llegaban, publicidades con ventas de pánico, servicios de colchonería, de venta de electrodomésticos que no llegaban, las aplicaciones de delivery, problemas con los beneficiarios del IFE, en fin, las diferentes situaciones de la agenda nos fueron marcando esas imputaciones de oficio que se fueron desarrollando, que desembocaron en multas, y ya este año nos encontró con un plan de fiscalización más sistematizado, donde mes a mes son controlados diferentes sectores de actividad a través de un ejercicio de barrido de páginas web y de muestreo de las prácticas sistemáticas a partir de la herramienta de la ventanilla única federal. Sin duda que también en ese muestreo nos surge otra gran problemática que se ha profundizado en la pandemia, que es la del sobreendeudamiento de los consumidores, un tema que sé que a Jorge también le preocupa y ha sido objeto de su estudio, y que sin duda que era un tema que también preexistía la pandemia, pero que la pandemia ha potenciado, y que a mi modo de ver, así como veremos en el Mercosur, hemos propuesto
un marco normativo para que todos los países del bloque adopten medidas de prevención y de saneamiento, creemos también que la legislación argentina merece herramientas específicas como las que propone el proyecto de Código de Defensa de las y los Consumidores en tratamiento ante el Congreso de la Nación. Bueno, algunos números para ilustrar un poquito y que podamos comparar de los reclamos recibidos ante la ventanilla única federal, ventanilla única que, como ustedes saben, es una herramienta que permite a consumidoras y consumidores de todo el país, vivan donde vivan, encontrar un canal de reclamación para todas sus relaciones de consumo que tengan incidencias, que durante el tiempo de pandemia fue durante mucho tiempo el único canal de reclamación que tuvieron consumidoras y consumidores. Y que bueno, a partir de eso, de la proliferación del aumento de la conflictividad durante el tiempo de pandemia, se potenció y que nos muestra la importancia que tiene esta herramienta. Porque a diferencia de tener los datos de la reclamación dispersos en autoridades provinciales, municipales, la herramienta de la ventanilla única no solamente permite un canal de fácil reclamación para los consumidores, sino que también es una herramienta que nos permite tener datos estadísticos a nivel país, que nos permite identificar prácticas comerciales abusivas sistemáticas y que también nos da a nivel internacional un mapa de la situación de la conflictividad de consumo de todo el país. En cuanto a las cuestiones que la pandemia nos desafió, creo que si bien este tiempo de pandemia fue sin duda un tiempo de muchas dificultades, no solamente a nivel institucional, sino también a nivel personal, me imagino que para todas y para todos, fue también un tiempo para volver a repensar la forma en que hacíamos las cosas, ¿no? Es decir, yo recuerdo allá el 16 de marzo, cuando se empezaron a dictar las normas de suspensión de plazo, decir, bueno, vino esto, paremos y veamos que escampe, nosotros dijimos, hay cosas que no pueden esperar. Y así fue que ese momento fue el tiempo del surgimiento de un programa a cargo de Paula, que luego ella va a profundizar en su intervención sobre su funcionamiento, que fue el programa de consumidoras y consumidores hipervulnerables, que nos permitió, aún en los tiempos más difíciles, encontrar una herramienta a través de un procedimiento de facilitación que una vez que esos casos son identificados oficiosamente en la ventanilla única federal y también a partir de las articulaciones que tenemos con diferentes organismos e instituciones, brindar a las y los consumidores hipervulnerables en razón de su edad, del género, de la situación socioeconómica, entre otras circunstancias, una tutela de acompañamiento para una rápida resolución de sus conflictos. Como también la implementación por primera vez en Argentina de los ODR, de los sistemas de resolución de conflictos a distancia, es decir, a través de la herramienta de la ventanilla única federal, del establecimiento de la notificación electrónica obligatoria para los proveedores, la implementación de las audiencias en nuestros sistemas de resolución de conflictos, tanto en la conciliación de COPREC como en el Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo, como el expediente electrónico y la firma digital, nos permitió que hoy día nuestros sistemas de resolución de conflictos sean totalmente despapelizados y que la Autoridad Nacional de Aplicación, por primera vez desde su constitución, abandone el rol subsidiario y centrado casi exclusivamente en el área metropolitana para también en la resolución de conflictos brindar respuestas de manera federal a las 24 jurisdicciones del país y centrando su mirada especialmente en los más vulnerables. Este modelo, además, que ha sido sin duda exitoso, tanto el de consumidores hipervulnerables como el de ODR, los números que pueden consultar en nuestra página web así lo demuestran, ha sido también fuente de inspiración
a otros países, a merced de los foros internacionales en los que participamos. Por nombrar algunas cuestiones, el Mercosur adoptó, a través de la resolución 11-2021, también su marco normativo vinculado a consumidores hipervulnerables, e instó a los países del bloque a tener políticas similares a las que nosotros adoptamos. La CERNAC de Chile acaba de dictar una circular interpretativa de consumidores hipervulnerables que también nos toma como ejemplo respecto de la implementación de estas políticas. A nivel iberoamericano, el Foro Iberoamericano de Agencias Gubernamentales de Consumo, el FIAC, también contó con un grupo de trabajo al respecto que estableció recomendaciones al respecto, específicamente en la materia de género, que es uno de los supuestos de hipervulnerabilidad también. Ahí Argentina lideró el grupo de trabajo, y esas cuestiones fueron las que fundamentaron que Argentina haya sido elegida de manera unánime para el próximo periodo como presidencia del Foro Iberoamericano de Agencias Gubernamentales de Consumo, como también de la Red de Consumo Seguro y Salud de la OEA. Por primera vez un país va a ser presidencia de ambos foros en el mismo periodo. Es algo histórico que habla del reconocimiento al protagonismo internacional que tiene Argentina en materia de protección al consumidor, y, si me permiten, también al trabajo fuerte de los equipos de la Dirección Nacional al respecto. Así que, de mi parte, estas eran como las palabras disparadoras para intercambiar algunas ideas sobre este tema, y bueno, quedo a vuestra disposición y nuevamente les agradezco la atención. Bárbaro, muchas gracias. Como decía Sebastián, este material lo vamos a poner también para que lo puedan bajar, y el que nos quieran mandar con estadísticas siempre es muy útil porque permite tener una visión, bajar a tierra algunas cuestiones, ¿no? Y así que lo vamos a poner junto con la grabación en nuestro sitio. Y bueno, ahora le paso la palabra a Paula Rodríguez, que nos va a contar de la actividad que están haciendo en materia de consumidores hipervulnerables. Paula, todo tuyo. Me dirás si podés compartir, o si no, yo te ayudo compartiendo el PDF. Vos, Jorge, por favor. ¿Lo hago yo? Bueno, sí. Bárbaro. Ahí voy. Gracias. Espérenme un segundo. Bien. Yo mientras voy arrancando, mientras los vas preparando, la idea de mi exposición. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la invitación, Jorge. La idea de mi exposición es contar un poco, bueno, cómo venimos trabajando en este programa que contaba Sebastián, que nace con motivo de la pandemia, pero que no es una novedad de la dirección, sino que es una novedad en términos normativos, pero es algo que ya se venía trabajando en doctrina hace muchos años, y que tiene que ver con este programa de consumidores y consumidoras hipervulnerables, ¿no? Estos consumidores que a la vulnerabilidad estructural en las relaciones de consumo respecto de los proveedores se le adiciona una vulnerabilidad extra en razón de, bueno, pertenecer a determinados colectivos o minorías, en razón de la edad, o en razón de ser adulto mayor o persona menor de edad, o de pertenecer a pueblos originarios, de pertenecer al colectivo LGTB. Este programa nace a raíz del dictado de una resolución de la Secretaría de Comercio Interior, impulsada o propiciada por la Dirección Nacional en plena pandemia, que es la número 139. La 139 hace una numeración no taxativa respecto de qué consideramos consumidores hipervulnerables, ¿no? Y bueno, y como comentaba Sebastián, lo que establece es una instancia de facilitación. Una instancia de facilitación entre
el proveedor y el consumidor hipervulnerable. El consumidor va a ser, una vez que ingresa el reclamo y es identificado por la ventanilla única federal de reclamos, es derivado a este programa, y este programa trabaja con un grupo de abogados, somos 10 abogados, que hacemos requerimientos de oficio a los proveedores a los efectos de poder acercar a las partes, que las partes se pongan en contacto y que pueda resolverse el conflicto de la manera más favorable posible. En el supuesto de que esta facilitación no resulte, es derivado a la instancia conciliatoria pertinente, ¿sí? Esta instancia de facilitación se rige por dos principios procedimentales, que es el deber de colaboración por parte de las empresas, ¿no? Y la posibilidad de poder resolverlo antes de la instancia conciliatoria. Y el del lenguaje claro y sencillo, ¿sí? De manera tal que los consumidores y las consumidoras puedan entender de qué se trata, entender y poder resolverlo de manera simple, de manera llana, de manera entendible. Quería mostrar un poco los números, cómo nos vamos manejando o cómo se fueron dando en el 2021. El 2020 cierra con un total de reclamos de 3.240. El 2021, Jorge, si querés. Perdón, decime cuando te vaya avanzando ahora. con la... Bueno, bárbaro. Sí. Este informe es a octubre, todavía no tenemos los números de noviembre, pero sirve como aproximación. A octubre tenemos un total de reclamos de 2.500. ¿Sí? Dentro del programa de consumidores hipervulnerables, por un lado trabajamos los reclamos por interrupción voluntaria del embarazo, ya lo vamos a hablar un poco más adelante, pero lo quería mencionar a los efectos de que vean estos numeritos verdes, son los reclamos por la incumplimiento a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y en azul el resto de los reclamos, ¿sí? El total es de 2.500, les comentaba que el 2020 había cerrado en 3.240 reclamos, a octubre estamos en 2.500, por lo tanto hay como una tendencia a conservarse ese número de reclamos, no es que en el 2021 se potenciaron los reclamos, sino que incluso el programa nace en marzo del 2020, o sea que el contexto de pandemia evidentemente potenció o incrementó los reclamos. ¿Podemos bajar un poquito más, Jorge, por favor? ¿Cómo no? Bien. A ver. Okay. Bien, acá específicamente, bueno, los reclamos de consumidores hiper sin los IBE son de 2.300, podemos seguir más abajo. Y esto es interesante, que les quería comentar. En el marco de este programa, durante el año 2020, se iniciaron unos caminos de unas articulaciones con organismos del Estado y organismos públicos también, instituciones privadas. Esto que tenemos también con el Colegio de Morón forma parte de estas articulaciones, pero específicamente con organismos gubernamentales tenemos firmados convenios de colaboración y actas de trabajo conjunto, específicamente con los centros de acceso a la justicia del Ministerio de Justicia de la Nación, con los atajos, que son los programas del Ministerio Público Fiscal de la Nación, con el patrocinio jurídico gratuito de la UBA también, y en el marco de esta articulación recibimos reclamos en territorio. ¿Qué implica esto? Los reclamos en territorio tienen que ver con esta idea que comentaba Sebastián de federalizar la dirección nacional, ¿no? De llegar, de salir del área metropolitana, a la que siempre estuvo circunscripta la dirección nacional, y que llegue el organismo nacional a todo el país. Es decir, que todos los consumidores, independientemente del lugar donde se encuentran, puedan tener respuesta por parte de esta dirección nacional. En particular, con los centros de acceso a la justicia y con los atajos, tenemos una articulación específica que reciben en los 90 CAJ del país y en los diferentes atajos del país las denuncias de consumidores hipervulnerables, se ingresan por la ventanilla y automáticamente articulamos con estos organismos para que los abogados y las abogadas puedan tramitar y trabajar estos reclamos. Es decir, en octubre tenemos 122 reclamos, de un total de 2.200, es algo más del
5%, un poco más, que vienen de un trabajo territorial, del consumidor que se acercó personalmente, de manera presencial, a un CAF o a un atajo e ingresó el reclamo, y el reclamo fue derivado a nosotros. El sistema de ventanilla lo que hace es que no sea necesario ir a un lugar físico para ingresar un reclamo, pero en algunos lugares del país todavía esta informatización por ahí no ha llegado, y esto nos permite recibir reclamos de cualquier parte del país. ¿Podemos seguir un poquito más abajo, Jorge? Bien, estos son los rubros más reclamados, casi el 30% tienen que ver con servicios financieros, y es una constante respecto del año pasado. Los servicios financieros van por lo general a la cabeza, los servicios, todo lo que tiene que ver con telcos es el segundo lugar en el ranking, le siguen los servicios públicos no domiciliarios, en cuarto lugar lo que tiene que ver con servicios de salud, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con reclamos a obras sociales, empresas de medicina prepaga, sanatorios, servicios de emergencia, ¿sí? Y en el último lugar, a diferencia de lo que la mayoría cree o asimila con respecto a defensa del consumidor, aparece todo lo que tiene que ver con electrodomésticos, artefactos del hogar, etcétera, que es tan solo un 4%, ¿sí? Podemos bajar un poquito más. Bueno, acá tenemos la clasificación por vulnerabilidad, la mayor cantidad de reclamos, la vulnerabilidad o la clasificación que tenemos identificada es la de los adultos mayores, ¿sí? Cerca del 40%, le siguen los reclamos de los colectivos pertenecientes con alguna vulnerabilidad socioeconómica, continúa discapacidad, salud, y en quinto lugar, niños, niñas y adolescentes. Bajamos un poquito más. Bien. Primero, una salvedad respecto de niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué paré ahí? Quería saber si venía una filmina al respecto. Respecto de los niños, niñas y adolescentes en el año 2021, y en el marco de la resolución 139 que crea este programa de consumidores vulnerables, la Secretaría de Comercio Interior dicta una resolución, que es la 236, en abril de este año, y que lo que hace esta resolución, que es muy novedosa en el ámbito, o para los que somos el palo de las infancias y las adolescencias, es establecer un mecanismo de ingreso o de tratamiento de los reclamos de niños, niñas y adolescentes. Autoriza a partir de los 13 años a ingresar reclamos de manera autónoma por parte de los adolescentes, y eso en un primer articulado, ¿sí? Y seguidamente lo que la resolución establece es que respecto de la totalidad del colectivo, es decir, de niños, de niñas y adolescentes, están autorizados a participar de las audiencias de conciliación llevadas adelante, o en las que participen los adultos responsables que conformen su grupo familiar. ¿Qué quiere decir esto? No es que nosotros a partir de esta resolución creamos un derecho, sino que el derecho ya existía, ¿sí? Es un derecho, el derecho a peticionar a las autoridades, el derecho a ser oído, ya viene establecido en la Convención de los Derechos del Niño del año 89, viene reforzado nuestra Constitución, ¿sí? A través de la inclusión de esta convención a la legislación interna con rango constitucional en el 75, inciso 22, se refuerza con la sanción del nuevo código todos estos principios de capacidad progresiva, fundamentalmente se recepcionan en nuestro Código Civil y Comercial del año 2015, o con entrada en vigencia en el 2015, y lo que nosotros venimos a hacer, 236 del 2021, de la Secretaría de Comercio Interior, la resolución. Y lo que viene a hacer esta resolución es poner en práctica estos derechos que ya estaban en cabeza de las personas menores de edad. Y esta resolución establece el canal. Bueno, perfecto, ingreso un reclamo de un adolescente, ¿y cómo va a ser llevado adelante? A través de este programa de consumidores hipervulnerables, a través de esta instancia de facilitación, donde se les va a proveer una tutela de acompañamiento por parte de los abogados y las abogadas de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor. No termina ahí, sino que si bien el 40% de los reclamos totales de consumidores hipervulnerables se resuelven en esta instancia de facilitación,
El resto pasa a una instancia de conciliación, que es obligatoria, y que ahí van a ser acompañados por el abogado o la abogada que haya sido designado o que esté tratando ese reclamo. Seguimos un poquito más abajo. Bueno, esto es importante. Una cuestión cortita, Jorge, antes que la pases. Con relación al género, lo que se diferencia respecto de la totalidad de los reclamos de la Dirección Nacional tiene que ver en materia de género. Nosotros tenemos en consumidores hipervulnerables cerca del 70%, 65% corresponden a reclamos iniciados por personas mujeres. Y en cambio, en el total de reclamos de la Dirección Nacional, esto se ve equiparado, se ve un 51-49. Y acá es interesante, se puede hacer varios análisis con relación a las vulnerabilidades, ¿no? Los reclamos por edades dan entre 31 años y 40 son la mayor cantidad de reclamos, y esto que nos vino a poner en evidencia la pandemia y que son las contrataciones a distancia, ¿no? Bueno, el 82% de los reclamos tienen que ver con compras a distancia. Bajamos un poquito más, por favor. Bueno, aquí, con relación a el domicilio, la mayoría de los reclamos, casi el 50% son de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 25% de la provincia de Buenos Aires y el otro 25% restante distribuidos en las provincias de todo el país. Bajamos un poquito más. Bueno, con relación a la interrupción, esto que les comentaba, entonces tenemos el programa de consumidores hipervulnerables, que se enmarca en la resolución 139, que establece una numeración no taxativa de a qué denominamos consumidores y consumidoras hipervulnerables, y que van a estar incluidas las personas menores de edad, que de la 236 nosotros reforzamos que el tratamiento va a ser en el marco de este programa, y también en el marco de este programa aparecen las personas gestantes. Las personas que, a raíz de la sanción de la ley 27610 de enero del 2021, comienzan a tener problemas o dificultades en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. En estas dificultades, ¿podemos bajar un poquito, Jorge? En estas dificultades vamos a encontrar cuestiones vinculadas a la negación de la práctica, cuestiones vinculadas a que no le cubren el 100% de la medicación, que le cubren el 40%, que le cubren el 70%, consultas, muchas veces son consultas de, bueno, ¿por dónde es el canal que tengo que recurrir para poder acceder? En una primera instancia, en enero de este año, los reclamos eran, apenas arranca el programa, apenas arrancan, se sanciona la ley, los reclamos eran más altos, había más cantidad de reclamos. Después fue mermando porque a raíz de que se empieza a conocer la ley, de que empezamos a hacer estos requerimientos, de que empezamos a tener articulación, por ejemplo, con la provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires ya tiene conformado no solo su equipo de consumidores hipervulnerables, sino que aparte tiene conformado su equipo que va a trabajar las cuestiones de interrupción voluntaria de embarazo, con los que articulamos. A medida que vamos aceitando este procedimiento, que van mermando, o las empresas de medicina prepaga y las obras sociales van ayornando sus páginas, sus sistemas de atención. Hasta ahora hemos recibido un total de 269 reclamos y se han distribuido en este sentido. Quienes negaron la práctica cerca del 50%, las consultas son el 20%, que no cubren la medicación el 15%, y el 8% que no informaban. Seguimos un poquito más, Jorge. Y bueno, y aquí nos menciona cuál es el domicilio, los reclamos que ingresan según domicilio del consumidor. Más del 50% son reclamos de la provincia de Buenos Aires. A diferencia del resto de los reclamos de consumidores hipervulnerables, que habíamos visto que el domicilio del consumidor, el 50% era de la ciudad de Buenos Aires. Acá se invierte la ecuación. En el acceso, a los problemas o las dificultades en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, más del 50% son de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Ahí podemos hacer un link respecto de las vulnerabilidades, respecto de cómo funcionan las empresas de medicina prepaga. Hay que tener en cuenta y tener en claro que la Dirección Nacional va a intervenir siempre y cuando se trate de servicios de salud privado.
¿sí? U obras sociales. Respecto de los servicios de salud pública no intervenimos, simplemente articulamos. Tenemos articulación con la Dirección Nacional de Salud Reproductiva y Sexual del Ministerio de Salud de la Nación, con quien articulamos cuando recibimos reclamos que son del Servicio de Salud Pública y que no podríamos intervenir nosotros como organismo nacional. Bueno, estos son un poco los números y cómo venimos trabajando desde el programa y bueno, y quedamos abiertos a cualquier duda o consulta. Gracias, Jorge. Dejamos de compartir. De paso, sobre acá, no quería ver el chat porque no sabía si al compartir pantalla te estaba interrumpiendo. Quería aprovechar una de las pantallas que mostraste con la realización de convenios con distintas instituciones. Es una suerte de autobombo que me voy a hacer o que le voy a hacer al Colegio de Abogados de Morón, pero hemos sido el primer colegio de abogados que ha celebrado un convenio con la dirección. Ahora hay varios convenios de colegios, varios colegios, mejor dicho, que ya están a punto de formalizar esos convenios. Me acabo de enterar hoy. Así que, bueno, es lindo hacer punta en algunas cosas, siempre viene bien. Y le quería consultar a Sebastián si nos puede adelantar algunas de las actividades para el año que viene que haríamos por este convenio, porque entre los participantes hay varios integrantes del Instituto del Derecho del Consumo que todos los días me preguntan qué vamos a hacer, qué vamos a hacer, qué vamos a hacer. Yo les digo, esperen, pero que lo diga directamente el director en la medida que pueda avanzar al respecto y que pueda ir tirando alguna precisión para lo que haremos en conjunto en el 2020. Así que, Sebastián. Gracias, Jorge. Bueno, sí, yo creo que, como decía al principio, va a ser un camino de mucho trabajo codo a codo. A nosotros nos toca fundamentalmente la responsabilidad en el ámbito administrativo, pero ahí también las y los colegas, seguramente, y el Colegio de Abogados, entre otras organizaciones, tienen que cumplir un rol fundamental para lo que es el terreno judicial, donde creo que ahí están los desafíos más interesantes. En ese sentido, entonces, en el marco del convenio, es que tenemos pensado para el año 2022 acciones de formación y capacitación en 2 temáticas que creemos que son importantes. Una es justamente la que les habló algunas ideas Paula, la de los consumidores hipervulnerables, que tiene muchas aristas y que creemos que requiere de muchas acciones. Y otra, donde ahí en el segundo terreno que decíamos, en el ámbito del Poder Judicial, el de las acciones colectivas, que son sin duda una herramienta fundamental para la defensa de los derechos de los consumidores. Así que bueno, en torno a esos 2 grandes temas irían por lo menos las acciones principales durante el 2022. Y aprovechamos, muchas gracias. Aprovechamos también a que Paula había estado hablando con bastante detalle de esta gran innovación que es la posibilidad de que niños, niñas y adolescentes puedan formular los reclamos en el ámbito administrativo. En este año, si no me equivoco, pues
hicimos tantas cosas en este año y el pasado que con la pandemia se pierde un poco el tiempo. Estoy pasando por el chat una entrevista que les hicimos a Sebastián, a Paula y a la doctora Santomé, que también es de la casa, es directora del Instituto de Familia del CAM, además de estar trabajando en la Dirección de Consumidor sobre ese tema, justamente, sobre esta resolución. Así que para los que no la han visto, ahí les estoy pasando el link de esa entrevista que hicimos. A ver, me voy a fijar cuándo es. En abril de este año. En abril de este año se había hecho esa entrevista. Estábamos un poco más jóvenes todos. Tenía la barba menos blanca inclusive. Así que, bueno, me parece que puede servir para complementar un poco y aparte para ver, eso estaba en el principio, estaban empezando con el tema, ahora ya hay unos cuantos meses de rodaje, hay una serie de datos. Qué interesante estaba viendo el tema de reclamos vulnerables y el tema de los adultos mayores, ¿no? Tristemente, ¿no? Liderando el ranking. Claro, el adulto mayor tiene una doble vulnerabilidad, como mínimo, ¿no? La vulnerabilidad que le puede dar la edad, la vulnerabilidad tecnológica en el actual entorno. Y si además de adulto mayor y vulnerable tecnológicamente es jubilado, se le suma una tercera vulnerabilidad, o probablemente se le suma, según lo que cobre, lo más probable es que se le sume una tercera vulnerabilidad, que es la vulnerabilidad económica. Probablemente eso explique la enorme cantidad el porcentaje, el alto porcentaje de reclamos que hay. Bueno, de hecho, en muchas estafas digitales han tenido lamentablemente de víctima a adultos mayores, muchas veces abusándose de la buena fe, del desconocimiento. Así que estos datos son muy, muy, muy interesantes, muy, muy ilustrativos, me parece. Bueno, les quería agradecer a todos, a los disertantes y a los participantes por haber estado acá. Veo unas cuantas caras conocidas entre los que se animaron por lo menos a poner su video. Ahí apareció alguien más. Esta es una provocación mía para que aparezcan. Así que, bueno, ahí apareció también Natalia, en su doble carácter de funcionaria de la dirección y directora de uno de los institutos del Colegio de Abogados de Morón. Bueno, los estaremos esperando el año que viene para estas actividades que se van a hacer con la escuela, que ya van a ser, sí, más extensas, no se van a limitar a una charla, sino que van a tener un carácter de curso, y que van a ser realizadas, como les decía, por la Escuela de Consumo de la Dirección de Defensa del Consumidor, que si estaba ahí Natalia escondida, podría contar un poquito qué es la Escuela de Consumo, qué tareas está realizando, porque muchos colegas no la conocen. Así que si un resumen no vendría mal. Estoy acá, Jorge. Bueno, un gusto saludarlas a todas, saludarlos a todos. Estamos con un tema de tecnología, por eso nos poníamos de a una, porque la tablet es chiquita, entonces no queríamos hacer lío. Bueno, contarles que la Escuela Argentina de Educación en Consumo es un área que depende de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje de Consumo.
Es el área de la dirección que se encarga de dar cumplimiento al artículo 42 de la Constitución Nacional, cuando dice que le corresponde al Estado, como una función primordial e indelegable, trabajar para la información y la educación de las consumidoras, de los consumidores, y a la sensibilización y poniendo a disposición todas las herramientas que permitan conocer los derechos para ejercerlos mejor y más fácilmente. Además de, por supuesto, la otra función del Estado, que es poner estas herramientas para el ejercicio de los derechos. Entonces, desde la Escuela Argentina, desde que comenzamos esta gestión, a fines del año 2019, inicios del año 2020, la escuela viene trabajando fuertemente en información, sensibilización, pero además en capacitación de actores y actoras en las relaciones de consumo, en los sectores clave. Por ejemplo, trabajamos con la capacitación de conciliadores y conciliadoras de consumo, las capacitaciones a los árbitros del Servicio Nacional de Arbitraje. Además, hemos trabajado articulando con las defensorías, con Poder Judicial de diferentes jurisdicciones, de diferentes provincias, trabajando en la normativa, trabajando en el soft law, en la mirada de el carácter de derecho humano de tercera generación que tiene el derecho del consumidor. Así que bueno, desde la escuela trabajamos con un campus virtual abierto a la comunidad, con cursos que se van reeditando, que son asincrónicos, pero tutorados, es decir, que son acompañados por un tutor que va facilitando la cursada. Ahí van a encontrar nuestra página argentina.gov.ar, Defensa del Consumidor, en el botón de la escuela. Van a encontrar los cursos que tenemos y cuándo se van editando. Hay cursos generales, abiertos a la comunidad, que no requieren un conocimiento previo, y hay otros cursos para determinados colectivos que a veces sí requieren un conocimiento, como son los cursos para los conciliadores o para distintos profesionales. La escuela además trabaja con campañas, trabaja en el ámbito internacional, en el intercambio de información, sensibilización también con países hermanos y con la comunidad internacional. Trabajamos con capacitaciones sincrónicas, así que bueno, hay mucho área para intercambiar información y saberes. Esto también es parte del convenio que ha firmado el CAM, de poder generar capacitaciones y cursos específicos de acuerdo a las necesidades de las matriculadas y de los matriculados. Así que bueno, ya les iremos contando para el 2022 todo lo que tenemos programado para hacer juntos. Muchas gracias, Natalia. Justo Elizabeth me preguntó si podrían compartirnos el link de la página, justo cuando yo lo puse, el link de la página, en la parte de cursos jurídicos. Por supuesto, por la altura del año, los cursos están informados, pero todavía se harán algunos de ellos y se agregarán otros, supongo, el año que viene, pero es como para tener una idea de cuáles fueron, en todo caso, los cursos. Además, como decía Natalia, hay cursos, estos son los jurídicos propiamente dichos, pero hay cursos también abiertos para el público en general. Recuerden que el Colegio de Abogados, a través del Instituto de Derecho del Consumo, que dirige el doctor Acevedo, y la directora adjunta, la doctora Reinieri, se reúnen 2 veces por mes, si no me equivoco, los martes, primero y tercer martes de cada mes a las 16 horas. Es el lugar para juntarse, para hacer consultas, pero también para hacer sugerencias, para que nosotros podamos canalizar esas sugerencias, esas inquietudes, esas propuestas a la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje de Consumo. Es
la vía regia, miren qué lindo término se me ocurrió, para hacerlo llegar a Baroselli, a Paula, a Natalia. Entonces participen del instituto, no solamente para sacarse la duda del caso puntual que puedan llegar a tener, sino también para hacer propuestas, ideas, plantear cosas, cómo se puede mejorar, por ejemplo, la ventanilla única federal, si tenemos propuestas para mejorarla. Por decir algo, porque se me ocurrió ahora, porque estuvo hablando Paula de la ventanilla única federal, o otros temas, otros temas. Esto se hace entre todos o no se hace, es así. Bueno, muchas gracias al señor director por su tiempo, muchas gracias Paula, Natalia, a todos los demás y muchas gracias a los asistentes.